como se... Ya, voy a compartir. Perfecto. Voy a poner en modo presentación. ¿Cómo se ve ahí? Todavía no aparece. Ahora recién. Ahí está pantalla completa. ¿Se ve bien? Sí, sí. ¿Y cuántos alumnos tenemos? Ah, no, aquí no puedo ver yo cuántos alumnos tengo. Sí, le digo al tiro. Tenemos 8. 8. Esperamos un minuto. Ahora tenemos 9. Yo Esperemos. creo que estamos en la hora, don Arturo. Yo partiría porque se están conectando. Ya, y también es porque la clase tuya es más larga, ¿no es Sí, cierto? sí. Ya, voy a comenzar entonces primero saludando al curso a todos los alumnos y alumnas que están conectadas. Y el tema que vamos a ver hoy día es el dimensionamiento de los cables de fuerza. Es importante este tema porque en todo proyecto hay cables y hay que dimensionarlos. Ahora, con respecto al contenido de la presentación, tal vez lo más importante que vamos a ver es el punto 2, que son los criterios para dimensionar los cables y los pasos que se van siguiendo y los tipos de canalización. Yo creo que esos son 2 puntos importantes y el resto es información complementaria. Con respecto ahora a la terminología, cable versus conductor. El cable es lo que se muestra en esta figura, es el conjunto del conductor, que es esto que está acá, que es por donde fluye finalmente la corriente y está energizado, y el material aislante que lo cubre. Y el conductor, aquí puse un ejemplo, un conductor de aluminio, no tiene el material aislante y por lo tanto requiere de un aislador soporte o cadena de aislador en el caso de línea para poder soportar este conductor y que no haga, digamos, contacto a tierra. Este es un aislador de baja tensión bastante típico donde se apoya el conductor en esta especie de ranura y se amarra contra esa porcelana y esta porcelana tiene un vástago para fijarlo a una base o a un poste. Ahora, hago esta aclaración porque en la literatura he visto que a veces cuando se habla de conductor, algunos entienden que el conductor es todo esto. Es decir, es el conductor propiamente tal con su cubierta aislante. Para los efectos de esta presentación, al menos vamos a entender como cable al conjunto de del conductor propiamente tal con su cubierta aislante. Y el conductor desnudo va a ser este que está acá abajo, donde, por supuesto, el conductor es la parte energizada que conduce la corriente eléctrica, tanto en este caso como en este otro. Ahora bien, hecha esa aclaración, entonces vamos a entender, repito, como resumen, como cable a este conjunto conductor y material aislante. Ahora bien, ¿qué es lo que se entiende por dimensionar un cable? Significa calcular la sección óptima del conductor, es decir, esta sección es la que tenemos que calcular. ¿En qué término? En que se cumplan los límites térmicos a corriente nominal y corriente cortocircuito. Límites térmicos de la aislación que está adyacente al conductor. ¿Cuáles son esos límites térmicos que están estipulados en la norma? A corriente nominal, que es un servicio a plena carga, el rango de temperatura es entre 60 grados y 95 grados. Es decir, a plena carga el conductor no debería tener una temperatura mayor a 60 o mayor a 95 grados. Ahora bien, estos son valores normalizados, o sea, hay cables diseñados para 60, hay cables diseñados para 80 grados, cables diseñados para 95 grados. Eso tiene que estar en la hoja de datos del cable. Y en cortocircuito, que es de corta duración, son milisegundos la falla o segundos, la temperatura que alcanza este conductor va entre 150 grados Celsius y 250 grados Celsius. Se toma esta temperatura máxima de 250 grados Celsius, que sería la máxima admisible por una aislación,
de tal manera que no se produzca daño en ella y no se envejezca. La sección ahora la vamos a calcular en milímetros cuadrados o en AWG o MCM. El AWG es American Wire Gauge, o sea, esta es la medida norteamericana y este es el sistema métrico nuestro. Más adelante vamos a ver un ejemplo y ahí vamos a aclarar cómo se lleva de milímetros cuadrados a AWG y viceversa de AWG a milímetros cuadrados. Si voy muy rápido o algo no se entiende, por favor me interrumpen nomás. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias si no dimensionamos bien un cable? Podemos tener sobrecalentamiento en el conductor y por lo tanto en el cable completo o cortocircuito. En el caso de cortocircuito falla la aislación a tierra y tenemos el riesgo de incendio. En más de alguna oportunidad ustedes han escuchado que se ha producido un incendio en una bodega, en una casona, posiblemente por cortocircuito. Aquí está la explicación, o sea, cuando falla la aislación, aquí empieza a arder, ¿no es cierto? Y eso se propaga a otros materiales. Vamos a ver más adelante en las especificaciones técnicas que hay cables que son resistentes a la llama o resistentes a los incendios. Lo vamos a explicar eso con alguna gráfica. Ahora bien, un poquito sobre el diseño de un cable de fuerza. Ya dije que hay un conductor por donde fluye la corriente. En este caso no es un conductor sólido, sino que son varias hebras, porque es más flexible esto. Después viene un material aislante, que normalmente es un XLP, que es un cross-linked polietileno, que es una aislación bastante buena, y finalmente una cubierta protectora. Entonces ustedes ven que la ingeniería o la fabricación del cable no es tan simple, en este caso es baja tensión incluso, porque si vamos a cables de 220 kilovoltios, a cables submarinos, esta ingeniería por supuesto que es mucho más compleja. Y le agregamos entonces 3 conceptos más, que es la temperatura de operación del conductor, que es este que está acá. Esto se calienta, como digo, a 70, 80, 90 grados. La temperatura en condiciones de falla, después de un par de milisegundos, esto puede llegar a 250 grados. La idea es no dañar esta aislación. Esa es, digamos, toda la filosofía para el buen dimensionamiento de los cables. Y las canalizaciones, que es la forma en que llevamos este cable de un punto a otro. El cable, en el caso de nuestros domicilios, va dentro de ductos, y esos ductos van embebidos en el muro. Pero nunca uno de estos cables se deja colgando y sin ninguna protección. Por lo tanto, las canalizaciones son importantes. Ya vamos a ver como 2 o 3 diapositivas de ese tema. Ahora bien, ¿sí? ¿Hay una pregunta? Sí, que en la diapositiva anterior, cuando dice cable de fuerza, ¿qué quiere decir exactamente eso? ¿A qué se usa este cable? Este cable se puede usar, por ejemplo, para alimentar motores, para alimentar transformadores de poder, para alimentar todo lo que es entre 220 volts y 380. Fuerza para diferenciarlo de señales, porque hay cables que son mucho más finitos, digamos con menos sección, que son para llevar señales de comunicaciones, señales de telefonía. Entonces eso es lo que marca la diferencia entre un cable de fuerza y un cable de señales. No sé si te queda claro la idea. Sí, profe. Ok, gracias por la pregunta. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo más adelante de cómo dimensionar un cable. A lo mejor con eso se aclara más todavía tu pregunta. Pero hay criterios, que son estos 4 que están indicados acá. Hay que dimensionar por corriente nominal, dimensionar por cortocircuito, por regulación de tensión y por ahorro de energía. Este cuarto lo he visto muy poco. La verdad que lo que siempre se ve se observa en los proyectos, es dimensionar por corriente nominal y por corriente cortocircuito y regulación de tensión. Vamos a ver ahora en forma muy breve cómo funciona cada uno de estos cálculos. Este es un cálculo simplificado, hay cálculos más complejos, hay software incluso que hacen esto, pero este cálculo da un buen resultado como para iniciar un proyecto en buena forma. Aquí está, vamos a dimensionar por corriente nominal. En este caso se utilizan tablas, como esta que está acá, que son de normas o tablas de fabricante, que muestren las secciones en milímetros cuadrados, que en este caso es la primera columna, aquí está la sección en milímetros cuadrados,
versus la capacidad de corriente en amperes. La capacidad de corriente en amperes se ve en el resto de la tabla. A su vez, esta tabla está dividida en dos mitades, por decirlo así. Una primera mitad que es esta, que es una canalización al aire libre con una temperatura ambiente de 30 grados Celsius, y aquí es una canalización o una instalación en ductos bajo tierra con una temperatura ambiente de la tierra de 20 grados Celsius. O sea, aquí están subterráneos y aquí están al aire. Y hay tres posibilidades. Aquí hay un conductor, digamos, monoconductor, que es corriente continua. Después hay una conexión trifásica en trébol y una conexión trifásica o una disposición trifásica, perdón, coplanar, donde están en un mismo plano las tres fases separadas por una distancia d, que es el diámetro de los cables. Y aquí se vuelve a repetir corriente continua y una disposición en trébol trifásica subterránea. Ahora bien, ¿cuál es el método de cálculo? Lo primero, tenemos que conocer el valor de la corriente nominal. Si es un dato, bienvenido. Caso contrario, hay que calcularla. Eso es lo primero, porque vamos a entrar con la corriente nominal y vamos a obtener los milímetros cuadrados. Entonces, entramos con el valor de la corriente nominal y vemos cuál es la sección que corresponde. Pero tenemos que ubicarnos en alguna de estas columnas. Entonces, todo lo que está hacia abajo está en las normas o está en las tablas. Por ejemplo, la temperatura ambiente es importante, 30 grados Celsius, esa está acá. La temperatura ambiente, 30 grados Celsius al aire y 20 en el caso subterráneo. La temperatura de operación del conductor a corriente nominal, en este caso, son 75 grados Celsius. Este es un cable COSESA que está diseñado para que con corriente nominal no suba más allá de 75 grados su temperatura. El tipo de canalización y un factor de corrección. Bueno, aquí la canalización que se muestra es el tipo coplanar o tipo trébol, que puede ser al aire, libre o subterránea. Más adelante vamos a ver un poco más sobre la canalización y los factores de corrección. El material del conductor es importante, si es cobre o es aluminio. En este caso se dice que es un material debería decir cobre en alguna parte acá arriba, pero es cobre. Y por último, diferenciar si son circuitos en corriente continua o corriente alterna. Si es corriente continua tenemos que entrar en esta tabla y si es alterna en las otras. En el ejemplo que vamos a ver más adelante, vamos a ver entonces cómo obtenemos una sección en función de los datos del proyecto respectivo. Cortocircuito ahora, ¿cómo trabajamos? En el caso de cortocircuito se utilizan gráficos como de este tipo y fórmulas que las vamos a ver más adelante. Todos de ellos son gráficos de normas y de fabricantes. El método de cálculo, tenemos que conocer la corriente de falla o bien calcularla. Y cómo se trabaja, se entra con el valor de la corriente de falla, en este caso la corriente de falla, el valor de la corriente de falla está en el eje vertical y la sección está en el eje horizontal. Y esta familia de curvas, de rectas que están acá, es la duración de la falla o tiempo de despeje de la falla. Está en ciclos y está en segundos o milisegundos. Entonces, aquí también es importante la temperatura de operación del conductor antes de la falla. Si está a 75 grados, 80, 95 grados, eso influye. Lo vamos a ver en la gráfica siguiente. Y la temperatura post fallas, vamos a aceptar 150, 200, 220 o 250 grados. En ese rango podemos trabajar. Vamos a diferenciar si el conductor es aislado, o sea, sin aislación o desnudo. Lo vamos a ver también en las gráficas. Y los tiempos de despeje de falla, la norma exige como mínimo, o al revés, como máximo, no más de 0,5 segundos, o sea, 500 milisegundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Vamos a ver que en la medida que el tiempo de falla baja, es un tiempo de falla muy breve, la capacidad de cortocircuito del cable aumenta. El material también se repite aquí si es cobre o es aluminio, y finalmente la conversión entre el sistema americano y el sistema nuestro métrico, que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, aquí hay dos curvas que son del fabricante Madeco,
Este primero es para un conductor desnudo que está trabajando régimen nominal a 75 grados y en cortocircuito a 150. Y este otro caso es un conductor de cobre aislado con 90 grados Celsius en régimen nominal y 250 grados Celsius de temperatura en cortocircuito. Y estas son entonces las familias de curva. Aquí va la corriente cortocircuito, aquí va la sección y aquí están las fórmulas y los parámetros. Esto lo vamos a ver después en el ejemplo con un poquito más de detalle. Y esto se repite en este otro caso. Esta es una fórmula que permite, si no tenemos los gráficos, a través de esta fórmula podemos calcular la corriente de cortocircuito, que en este caso queda al cuadrado, ojo. Así que esto sería la raíz de todo esto que está acá, donde están todos estos parámetros acá definidos, que son los que aparecen en la fórmula, y acá en esta tabla se diferencia el material del conductor, si es cobre, si es aluminio. Esta constante K es la que aparece aquí, en el caso de cobre son 226, y S es la sección del conductor, que es lo que nos interesa calcular. Así que aquí uno en el fondo debería despejar el S, sacarle raíz, digamos, a lo que resulte de pasar todos estos miembros a este otro lado de la fórmula. Y beta es una constante que depende del material, que en el caso del cobre es 234,5, y temperatura θ1, la temperatura inicial, si son 70 grados, 80 o 95, y θ final es la temperatura final de cortocircuito, que pueden ser los 150, 200 o 250 grados. Sí, se puede entrar directo, repito, a la fórmula con estos datos. Ahora bien, existe también un ábaco que permite calcular la capacidad de cortocircuito, pero a través de la densidad de cortocircuito, que son amperes de cortocircuito partido por milímetros cuadrados, que se llevan en este eje. Después hay una familia de curvas que es cobre y aluminio, cobre línea llena, aluminio línea segmentada, con el tiempo de duración de la falla, en este caso 1 segundo, y acá abajo 3 segundos, y lo mismo con el aluminio, 1 segundo y 3 segundos. Y en este eje horizontal llevamos la elevación de temperatura. Un buen parámetro de densidad es del orden de los 100 o 120 amperes por milímetro cuadrado, porque si nos vamos al cobre con 1 segundo, fíjense, vámonos con 100, 1 segundo, vamos a estar más o menos en esta zona, y en esta zona tenemos temperaturas muy bajas todavía, tenemos 80, 70 grados. Así que pueden trabajar también con este ábaco para obtener el dimensionamiento del conductor. Y por regulación de voltaje, bueno, esta fórmula ustedes la conocen, la regulación depende del largo del conductor fundamentalmente, donde V1 es el voltaje en el lado transmisor, V2 en el lado de la carga, receptor, y la fórmula es V1 menos V2 partido por V2 por 100 para sacarlo en tanto por ciento. Es aconsejable un límite de más o menos 6%, incluso a veces se exige más o menos 3%. Si no estamos cumpliendo con la regulación y el largo del cable se mantiene, tenemos que poner más cobre, aumentar la sección. Si aumentamos la sección, vamos a ver que mejoramos la regulación. Tipos de cables ahora según su aplicación, bien rápido. Aquí tenemos los cables de fuerza, a diferencia de los cables de señales que explicaba hace un momento atrás. Tenemos estos cables domiciliarios, tenemos cables de media tensión, tenemos este cable submarino. Fíjense que todas las protecciones que tiene el cable submarino, aquí está recién el conductor, viene con todas estas protecciones, el conductor aéreo, ¿no es cierto?, que no tiene aislación. Y aquí hay una tabla en función de la sección del cable y el amperaje. Este es un AWG2 para 95 amperes de mayor diámetro, y aquí tenemos un AWG18 para 7 amperes, que es mucho más pequeñita la sección. Hacia allá va creciendo la sección hasta llegar a esta sección máxima. Es un ejemplo nomás para que graficar, ¿no es cierto?, el tamaño del conductor en función de la numeración AWG. Y está incluido, se indica el amperaje acá abajo, en este caso para 7 amperes y en este otro caso para 95 amperes. Ahora, ¿cómo se fabrican los cables? Muy rápido nomás, se fabrican por un proceso que se llama de extrusión del cobre, que es ir estirando el material del cobre. Aquí entra el cobre, se va estirando hacia allá, pasa por esta máquina, esta es la máquina de extrusión, y se obtiene finalmente
el conductor propiamente tal acá, con un cierto calibre, porque se ajusta esta máquina a los calibres que uno estima conveniente. Y aquí se fabrican las hebras, cuando son de varias hebras, y finalmente todo esto se lleva a carretes y se exporta en carretes. Ahí están los carretes, ¿no es cierto?, cómo se venden estos equipos, estos productos. Ahora, hay exigencias, uno puede en las especificaciones técnicas poner alguna exigencia específica para los cables. Por ejemplo, voy a partir de derecha a izquierda, que sean retardantes a la llama, resistentes a los incendios, a los humos, a los gases halógenos que son tóxicos, gases digamos, de combustión, que sea flexible o que no sea flexible, que trabaje a menos 40 grados Celsius o a la intemperie o en instalaciones solares o estanco al agua o apantallado en el caso que se requiera apantallamiento contra ondas electromagnéticas. Entonces, todas estas son especificaciones que uno puede ir exigiéndole al cable según la aplicación que le dé. Aquí está la canalización, en ductos, canaletas, bandejas, tendidos aéreos, subterráneos, soportes metálicos. Lo importante de todo esto es que dependiendo de la canalización que se elige, es el derrateo que va a tener el cable, el conductor, la corriente nominal del conductor. Voy a hacer un ejemplo de eso más adelante. En ductos se vería una cosa de este tipo. Tenemos el ducto y ponemos al interior los cables. En canaletas sería una solución de este tipo. Estas son canaletas de hormigón, los cables van en su interior y se tapan. Estas son las bandejas portacables. Y esta es otra forma también que son el tipo coplanar que veíamos, soportado al aire, y una configuración trébol también con un soporte al aire. Aquí estamos en un ambiente de hormigón, con ducto, en fin, ustedes pueden ir viendo todos los tipos de canalizaciones. Y este es una canalización con bandeja o escalerilla. Aquí hay un ejemplo, en la clase anterior un alumno preguntaba por las escalerillas. Estas son las escalerillas. Se colocan, por ejemplo, adosados al techo y van los cables tendidos entonces sobre esta escalerilla. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se están poniendo los cables sobre esta escalerilla, que esto se utiliza bastante en edificios y también en subestaciones. Ahora, aquí aplicaciones con ductos en muros, al aire libre, en fin, hay distintas canalizaciones que ustedes pueden revisar de acuerdo al proyecto que tengan. Ahora, los cables desnudos necesitan soportes aisladores. Aquí tenemos un cable desnudo y este es el soporte que digamos que lo sustenta. En baja tensión, este tipo de espiga es muy común. Se pasa por una ranura que tiene arriba el aislador y se amarra este conductor y se fija este aislador a la cruceta respectiva. Y aquí tenemos cadenas de aisladores que el conductor aislado y pasa entonces a otra sección a través de ese tipo de aisladores. Aquí se le está haciendo al aislador una prueba de descarga, un flashover que se llama, para saber cuánto resiste. Y cuando fallan quedan cosas como de ese tipo. Bien, factores de corrección. Aquí voy a dar dos ejemplos, por temperatura y de ambiente y por temperatura de servicio al conductor. Fíjense bien, si la temperatura ambiente es de 30 grados Celsius, el factor de corrección es 1, o sea, no se corrige nada. Si la temperatura ambiente baja, por ejemplo, a 10 grados, el factor de corrección es 1,22. O sea, si es un cable, por ejemplo, para 100 amperes, a 10 grados le podemos sacar 122 amperes. A 30 le sacamos 100. Si la temperatura aumenta, por ejemplo, a 40 grados, ese cable baja a 87 amperes. Entonces aquí estamos aplicando un factor de corrección por temperatura ambiente. Y acá un factor de corrección por temperatura de servicio al conductor. Fíjense bien, aquí está 60 grados, aquí está 75 grados y aquí está 90 grados. Entonces, si tenemos una sección de 85 milímetros cuadrados y ese conductor está diseñado para 60 grados Celsius, le podemos sacar 165 amperes. Si está diseñado para 75, le podemos sacar 200 amperes. Y si está diseñado para 90, le podemos sacar 225 amperes. O sea, para una misma sección podemos
tener distintas capacidades nominales en función de la temperatura de trabajo del conductor. Ahora interesa no calentar mucho el conductor para no fatigar la aislación. Ojo. Bueno, ¿cómo se convierte el sistema métrico al AWG? Hay tablas. Aquí en esta columna van los milímetros cuadrados, aquí van los MSAM, los CM, los circular 1000 o 1000 circular 1000, y aquí están los AWG. Por ejemplo, si tenemos, por decir algo, 1,04 milímetros cuadrados, eso equivale a 0,48 círculo del 1000 y a un 17 AWG. La tabla sigue para allá. Esta es una tabla Inditechnor, está indicada, una norma Inditechnor, perdón, está indicada la norma. Y esta es otra que es más fácil tal vez de usar. Es el mismo ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, 18, un AWG 18, que en milímetros cuadrados equivale a 11,6 milímetros cuadrados. Y así se va, digamos, transformando de un sistema a otro. Bien, aquí está el ejemplo rápidamente. Tenemos un transformador de 60 kVA con esta razón de transformación y esta impedancia. ¿Qué es lo que tenemos? Y esta es la carga, una carga equilibrada también de 60 kVA y con una disposición coplanar, la temperatura ambiente 30 grados Celsius, el material es cobre, el tiempo de falla es 1 segundo y la impedancia de cortocircuito transformador es 4%. Entonces, con todos estos datos, podemos calcular la corriente nominal. La corriente nominal son 91 amperes y la corriente de falla son 2,3 kiloamperes 1 segundo. Yo asumo que ustedes saben calcular eso, de todas maneras lo tengo calculado acá. La corriente nominal es esta ecuación. La potencia partido por raíz de 3, el voltaje. La corriente de falla en tanto por 1 es la corriente base por la corriente tanto por 1. No quiero entrar en detalle porque esto se supone que ustedes lo conocen. Bien, y ahora entramos a la tabla, porque si tenemos 91 amperes, buscamos qué, y con la solución coplanar acá y trifásica, vemos que el que más se acerca son estos 96 amperes. Y estos 96 amperes corresponden a 10 milímetros cuadrados. Vamos a recordar ese valor, 10 milímetros cuadrados por corriente nominal. En el caso de cortocircuito, sabemos que el cortocircuito son 2,3 kiloamperes 1 segundo. Aquí están los 2,3 amperes, 2,3 kiloamperes. Esta es la recta de 1 segundo, ese que está acá, y por lo tanto, la medida AWG es del orden de los 3 AWG, que es lo que está acá abajo. Esto es logarítmico, ¿eh? Por eso que esto está más pegadito al 4 ahí. 3 AWG. Temperatura inicial 75 grados, material de cobre. Temperatura final 150 grados, material de cobre. Y eso está acá. 75 grados temperatura inicial, 150 temperatura final y cobre desnudo, cobre de aislación, perdón, con 75 grados, que es ese que está acá. Bien, y con eso entonces tenemos 3 AWG. Ese 3 AWG lo pasamos a milímetros cuadrados. Aquí tenemos el 3 AWG, lo pasamos a milímetros cuadrados y es 26,7 milímetros cuadrados. Entonces tenemos por cortocircuito 26,7 y por corriente nominal 10 milímetros cuadrados. ¿Cuál elegimos? Siempre se elige el más grande. Elegimos en este caso el de 26,7 milímetros cuadrados. Ahora, con ese valor y conocido el largo del cable y la resistencia, ¿no?, etcétera, calculamos la regulación de voltaje que nos da un 4,8% y estaríamos cumpliendo. Por lo tanto, se elige adquirir el cable de 26,7. Aquí está el resumen: 10 milímetros cuadrados por corriente nominal, perdón, y 10 milímetros cuadrados por cortocircuito. Bien, ¿alguna especificación? Sí, dime nomás. Ahí en la parte que pasó recién, en caso de que no dé el número, por ejemplo, de la regulación de voltaje, habría que probar como con un cable más grueso, ¿no? Con una sección mayor, exactamente, que seguramente tendría que ser mayor a los 26,7. Tendría que ser 30 milímetros. Entonces ahí ya estaría mandando la regulación, no la corriente nominal ni el cortocircuito. ¿Ah? Ok, gracias. Ok, gracias por la pregunta. Bueno,
Rápidamente, especificaciones técnicas. Bueno, hay que exigir que los cables sean resistentes a los incendios, eso lo voy a mostrar rápidamente. La aplicación, si va a ser para centrales, si es minería, si es control, si son parques eólicos, si es parque fotovoltaico, si son con blindaje o sin blindaje. Bueno, aquí lo pueden ver esto con más detalle. Ahora hay normas. Aquí están las normas para los cables, que son las IEC, ASTM y VDE. Estas son las más importantes. Y aquí hay unas bien específicas, fíjense bien. La IEC 332, raya 3 de 1982, que es prueba de propagación de llamas. Es bien importante eso. También la determinación de cantidad de ácido halógeno, que son tóxicos, la corrosividad y densidad de humo. Todo esto se prueba. Es importante especificar cables resistentes a los incendios cuando las instalaciones son delicadas, como el caso de subestaciones, centrales, etc. Hay una serie de pruebas mecánicas, pruebas eléctricas. Aquí hay una prueba de un ensayo de resistencia a la llama. La pueden ver en la norma, esto está en la norma IEC que les indiqué anteriormente. Y también lo importante son los radios de curvatura. En la medida que los milímetros cuadrados aumentan, en este caso tenemos, por ejemplo, 10 milímetros cuadrados y el radio de curvatura son 130 milímetros, o sea, 13 centímetros. Pero para una sección mayor de 630 milímetros cuadrados, ya el radio de curvatura es medio metro casi. O sea, no podemos el cable darle un cierre, una curva muy cerrada porque lo vamos a dañar. Eso está, como digo, regulado en estas tablas y también está en las normas y también se hacen pruebas de radiocurvatura. ¿Qué tipo de aislación? Esta es la que más se utiliza, el XLPE, que es el polietileno reticulado, en inglés Cross-Linked Polyethylene, que fue el que nombré al comienzo. Y EVA, esta también es bastante buena, esta es la resistente a los incendios, resistente, bien digo, a los incendios, a la llama, y el PVC, que es el más común para baja tensión. Algunos precios rápidamente, un cable de 1,5 está a 181 pesos el metro, uno de 240 y ya está a 10.500. Y fíjense bien, un cable de 400 milímetros cuadrados de 220 kilovolts, con este tipo de aislación, que es cross-linked polietileno, el metro está costando $1.350, que es este cable que está acá. Por lo tanto, prácticamente se está pagando 1 millón de pesos por metro lineal de un cable de este tipo. Los de 15 kilovolts, $12,3 el metro, que sería este caso que está acá. Y aquí están los valores intermedios en la medida que aumenta la sección. Imagínense ustedes que la central Ñuble tiene 68 kilómetros de cable, así que multipliquen ahí y van a salir sus buenos dólares en cable de distintas secciones y voltaje. Bien, fabricantes rápidamente, Siemens Alemania, Pirelli Italia, Japón tiene muchos cables, Chile, Cosesa, Madeco parece que cerró, Inglaterra y Japón, Mitsubishi. Hay otros más, esta lista es mucho más larga. Hay brasileños, hay australianos, hay canadienses, etc. Todos los cables de baja tensión tienen que estar alambrados a regletas de terminales. Estas son las regletas de terminales. Consideraciones que la canalización ya es importante, ahí están las escalerillas que ustedes preguntaban. Hay que hacer especificaciones técnicas, hay que hacer las memorias de cálculo de dimensionamiento, los planos de canalización, de acuerdo a las diapositivas que les mostré, el material del conductor, las corrientes de cortocircuito, el tiempo de despeje de falla, en fin, todo esto son consideraciones importantes. Y por último, especificar bien los cables. Hay que tener una buena hoja de datos con una buena especificación. Verificar la sección óptima para evitar incendios, evitar daños, sobrecalentamiento, todo lo que vimos al comienzo. Las pruebas de fábrica de los cables, hay que exigir las pruebas FAT. Y también, repito una vez más, conocer los planos de canalizaciones y los de rateo, factores de corrección, de acuerdo a la canalización que ustedes elijan. Cumplir con las normas. Y por último, un mal cálculo y un mal tendido de los cables puede llevar a un incendio a la instalación. Eso recuérdenlo, no lo olviden. Bien, termino. ¿Alguna consulta, algo sobre lo mostrado o sobre lo dicho? Profe, Yo tengo una duda. Dale. dale nomás, Rosario. Ya, gracias. ¿Por qué se hace poco el cálculo de ahorro de energía? Que ese no lo vimos. Sí, es que, mira,
lo he visto en la literatura y creo que lo vi en un solo proyecto. No es genérico ese cálculo. Ahora, ¿cuál es la base de ese cálculo? Que se determinan las pérdidas I cuadrado R del cable. Entonces se trabaja con la fórmula I cuadrado R y se multiplica por el tiempo de operación del cable. Y se ve entonces cuál es ¿cómo se llama? El tiempo óptimo también, la sección óptima para esa corriente de, ya sea nominal, porque en cortocircuito no podemos dimensionar, digamos, un ahorro de energía por cortocircuito. El de ahorro de energía es solamente para el caso de régimen permanente. Y te repito, en el fondo es un cálculo de cuántas pérdidas me da una sección comparada con la otra sección. Esa es un poco la idea, pero no lo he visto mucho en los proyectos nuestros acá, que son de rutina, por decirlo así. ¿Ah? ¿Te queda claro? ¿Aló? ¿Desearían ¿Sí? calcular? ¿Perdón? ¿Qué tipo de proyectos como que desearían de que tuvieran estos cálculos? ¿Qué proyecto me tocó ver con ese tipo de cálculo? Me tocó ver unos proyectos de alumbrado de unos supermercados. Ahí el proyectista utilizó el de ahorro energético porque el supermercado tenía muchas luminarias, muchos alambrados y además está prendido prácticamente las 24, digamos, incluso hasta de día y parte de la noche. Entonces ahí a lo mejor podía ser interesante hacer ese cálculo de ahorro energético, pero no he visto otros, la verdad. Ya, ¿Me queda gracias. claro? Ok, parece que Profe, hay otra pregunta más. ¿Sí? sí, sí. ¿Qué significa eso de la prueba FAT? ¿Qué es Ah, la sigla FAT? Factory Assembly Test. En las pruebas FAT, ¿dónde fue que la vi? Ahí Esta, en la penúltima, eso. esa, claro. Estas son las pruebas en fábrica. Factory Assembly Test, o sea, el producto finalizado. Esto se aplica no solamente a cables, sino que se aplica también a interruptores, transformadores, desconectadores, generadores, aisladores, etc. La sigla, como digo, una sigla en inglés que significa Factory Assembled Test, o sea, pruebas en fábrica de equipo ensamblado o montado o terminado. Y están las pruebas SAT, que la S significa site, terreno, o sea, pruebas en terreno de equipos ensamblados. Y eso están definidos en las normas que indiqué hace un momento atrás. ¿Te queda claro eso? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto, gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Parece que no tenemos más consultas, Oriol, voy a dejar de compartir. ¿Ah? Perfecto. Ay, a mí me gustaría hacer una última. Sí, dime. Es que si las canalizaciones tienen alguna norma o un estándar que se tenga que seguir, o es llegar y diseñar como lo que el proyectista diga. No, la canalización que se elige es a criterio del proyectista. O sea, tú puedes elegir ductos, puedes elegir las canaletas, puedes elegir escalerillas. Lo importante es que elijas bien. Eso es lo importante, pero eso lo da el proyectista. Y lo segundo es que dependiendo de la canalización que estás eligiendo, si eliges ducto, vas a tener un derrateo por poner muchos cables dentro del ducto. Si eliges, no sé, una canalización subterránea, vas a tener un derrateo por, digamos, disipación de calor subterráneo. Entonces, en pocas palabras, las canalizaciones no es que estén normalizadas, sino que son soluciones de diseño que el proyectista tiene que elegirla y elegir lo mejor, el óptimo, de tal manera que el proyecto resulte seguro y económico. ¿Mm? Ya, súper, gracias. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no hay más, Orión. Me Perfecto. pasé un Yo poquito, quisiera hacer así un que comentario respecto a la última pregunta que le hicieron ya. del criterio del proyectista. Trabajando en un proyecto para una estación de bombeo en Las Tórtolas de Anglo American, hicimos un proyecto en que la canalización se hizo por ductos, por banco de ductos, enterrados. Y eso nos pasó porque no vimos bien el problema en terreno, ya que en donde se estaba montado esta estación de bombeo hay mucha roca. Entonces, claro, el criterio era que si hay mucha roca, la excavación es muy complicada para la construcción y es cara. Así que tuvimos que hacer todo en rack de escalerillas.
Entonces, claro, no todo está normado, hay muchas cosas que son a criterio del proyectista o el ingeniero. Y para eso, por eso contaba este ejemplo, que es muy importante la visita a terreno. Gracias por el ejemplo. Ok. Listo, perfecto, gracias. Ya, vamos a compartir. Voy a ser un poco rápido en algunas diapositivas o transparencias, ya que es muy larga esta presentación. Ok, vamos a hablar de diseño de línea de transmisión y distribución. Este plano que está acá al lado muestra una línea de transmisión en que normalmente a las torres se les pone un número, como está mostrado acá, y aquí está mostrando un poco la planta de esta línea de 220 que va desde la subestación acopladora hasta la subestación transformadora del proyecto Llano de Yampos. ¿Ya? Aquí, para entender bien lo que es la línea, antes de meternos ya a los cálculos propiamente tal, aquí hay una presentación de los materiales de las líneas, que están descompuestos en torres, conductores, cable de guardia, herrajes, se le llama herraje a la ferretería asociada a estas líneas. También habla del aislamiento, cable aislado y las cimentaciones o fundaciones. Bien, las torres, aquí hay una foto. Las torres, hay distintos tipos de torres. Hay torres metálicas, torres de hormigón, torres de madera. ¿Ya? Y estas están, obviamente, de acuerdo a cómo está acá, por el material que se emplea en la construcción de las torres. Las torres metálicas de celosía son las clásicas. Son troncos piramidales de sección cuadrada, como se ve acá, y rectangular, construida generalmente con perfiles laminados, unidos mediante chapas y tornillería. Esto normalmente aparece una placa, una estructura de hormigón, y en cada una de las patas, y alrededor de esta estructura se van tejiendo estas torres hasta llegar acá. Ese es el método más conocido. También cuando están muy apurados a veces arman la torre abajo y con helicóptero la montan, o con grúa. Tenemos torres metálicas de chapa. ¿En qué parte de Santiago hay de estas? ¿Alguien la ha visto? Por el Yo he sector. visto esas, profe. ¿Las has visto? ¿En dónde están? Si están en Que no me acuerdo. Santiago. Esto es el sistema de 110 que pasa por Hay unas que Alonso de pasan ahí, Córdoba. Son estas, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Tenemos esta torre de hormigón vibrado. Fíjense ahí, es un hormigón reforzado y que aquí arriba está montado esto y van la línea. Y también está torre de hormigón vibrado hueco, que también es la misma cosa, son estructuras altas, más de 18 metros. Torre de madera, para el sur, en algunos lados hay todavía. Según la función de la línea, tenemos torres de alineación, torre de anclaje, torre de ángulo, torre de fin de línea y torre especial. También están las de remate, que es casi una estructura de anclaje. Vamos a verla acá. Esta que está acá es la torre de alineación, ¿ya? O suspensión. ¿Por qué? Porque fíjense en estas crucetas, estas tres crucetas, hay cadenas de aisladores que van hacia abajo y que están haciendo esfuerzo vertical
para sostener los conductores. Esta torre de anclaje, a los términos de la línea están las torres de remate. La gracia que tienen es que la cadena de aisladores que está mostrada ahí están horizontales. Ya no están haciendo un esfuerzo vertical, sino que hay un esfuerzo vertical y horizontal. Y aquí está una torre de ángulo, claro, para el cambio de dirección, torre de fin de línea o remate, que normalmente tiene unos soportes, unos tirantes al final, y también hay torres especiales de amarre que normalmente se utilizan en las entradas de las subestaciones. Los tipos, según la disposición, claro, dependiendo del tipo de estructura que ustedes eligen, tienen esta disposición de los conductores. Algunos ejemplos de configuraciones reales con este tipo de estructura. Yo me imagino que más de alguna la reconocen, que han visto por estos lados. Las ventajas y desventajas de las diferentes configuraciones son las siguientes. La configuración horizontal, la altura de la torre es reducida, no es tan alta como la otra, mayor envergadura, se emplea en cruzamientos inferiores, etc. La configuración triangular, la torre ya es más alta que la anterior, menor ancho de crucetas, ¿sí? Se emplea cruzamientos superiores, mayor impacto visual. Y aquí tenemos, esta tablita les muestra una idea en que se muestran las estructuras con la altura para el nivel de voltaje. Nosotros tenemos en 220 este tipo de estructura, y además está mostrando la cantidad de fierro, el peso en kilos de la estructura. Los conductores, como mostró el profesor Otto para los cables de fuerza adelante, hay conductores de aluminio y cobre, y aquí en media tensión y alta tensión hay combinaciones con cable de acero. Vamos a ver. Tipo de conductores dependen de la capacidad de corriente, la longitud de la línea, condiciones climáticas, posibilidad de corrosión, condiciones físicas. Aquí están los conductores convencionales, que son los homogéneos, AAC, AAC, aquí está el significado en inglés, y los bimetálicos, desde la ACSR hasta la CAR. Ya, el conductor de aluminio es este. Son puras hebras de aluminio concéntrico, y todos son del mismo diámetro. ¿Ya? Aquí están las propiedades, la desventaja. ¿Ya? Esta es importante porque si esta resistencia a la tracción no muy alta, el conductor se va a romper. Entonces hay unas combinaciones de otros conductores que están indicados acá. Vamos a ver primero estos conductores. Aquí está la tabla de los conductores y capacidades de corriente, el calibre. Ya. Este es el otro tipo de conductor, el de aluminio. Ya, aquí el tipo de aluminio, el 6201, que hablaba en capas concéntricas. Este otro tipo de aluminio tienen el mismo diámetro cada uno de estos conductores. Nuevamente la misma tabla de las capacidades del conductor. Y aquí, este conductor, como esto tiene muy poca resistencia a la tracción, se le pone en el centro una parte con acero reforzado. Piensen que normalmente en una línea, por ejemplo, de 220 kV, la distancia entre líneas, perdón, entre torres,
va de 500 metros a 1 kilómetro. Entonces, ese peso del conductor tiene que ser soportado, no tiene que cortarse. Para eso le ponen estas partes con aluminio. Tiene desventajas, ¿no es cierto? Menor resistencia a la corrosión. Para aumentar, se recubre el núcleo con grasa. Nuevamente las características. Tenemos el otro conductor, el ACSR AW, que es Aluminum Conductor Flat Steel reforzado. Entonces, y la distribución, fíjense, de la parte de acero es un poquito distinta para el tipo de aluminio. Nuevamente la tabla. Aquí hay otro que también es con acero reforzado. Me interesa que avancemos un poquito con esto. Todos estos son con acero reforzado. Aquí hay una distribución distinta de este reforzamiento en el centro del conductor. Este otro también es muy utilizado, la CAR. Conductores de alta temperatura. Esta es una tecnología nueva. Todavía se está investigando y están saliendo algunos conductores que la gracia que tienen una temperatura de operación de 150 grados a 210. Delante el profesor Otto hablaba de conductores hasta 90 grados. Esto, al resistir mayor temperatura, pueden transportar más amperes. Pero hay una desventaja medioambiental que tiene esto. No sé si está indicado acá. No, aquí están los tipos de conductores. La desventaja de usar conductores de alta temperatura en líneas de transmisión es que eso impacta el tema de los pájaros. Normalmente hay pajaritos que se paran en las líneas por mucha protección que le pongan, y al pararse en las líneas, imagínense el pajarito pisando una línea de 250 grados. Bueno, se está todavía trabajando en esto. Aquí hay varios conductores de alta temperatura, que aquí indican las propiedades. Vamos a avanzar un poquito más porque hay más conductores. Aquí están los ejemplos, el tema de la temperatura y la aplicación. Esto en el caso de repotenciar una línea existente, ¿ya? Con conductores, por ejemplo, sacar estos conductores y poner conductores de alta temperatura. Los cables de guardia, o guarda, como quieran llamarlo. También es un conductor de aluminio de menor sección que el conductor de fuerza, y puede ser este conductor o pueden ser tubos, como están acá. O también pueden ser el conductor de cable de guarda, pero con hilos de fibra óptica para usarlo en comunicaciones. Tenemos cable de guardia convencionales, acero galvanizado o acero recubierto, y cables compuestos de tierra ópticos, el OPGW, compuesto porque va la fibra óptica por el centro. Los convencionales, los compuestos, los dos tipos. Acero inoxidable. Aquí están los cables de fibra óptica adosados al cable de guardia, o cable de fibra óptica adosado a los conductores de fase. No es muy común eso. Cable de fibra óptica autosoportado y sustitución del cable de tierra convencional por un cable compuesto tierra óptico, o PGW. En las líneas de alta tensión o media tensión, la línea que habíamos visto hasta ahora era con cable desnudo, pero también hay líneas que se utilizan con cable aislado. Por ejemplo, en una zona de alta contaminación minera, es preferible el cable aislado, porque si no van a tener que estar lavando permanentemente el conductor desnudo.
Y también si es que va subterránea la línea, también se utiliza solamente el cable aislado. Bueno, aquí está la evolución histórica desde el año 1890, que era papel impregnado. Tenemos en el año 1969 el primer cable de 225 kV con aislamiento seco. Vamos a ver ahora el tema del aislamiento. Bueno, la aplicación está claro, redes de distribución pública en zona urbana, en industria de gran potencia, de redes de transporte, soterrados, parciales de líneas de transporte, etc. Tenemos según la tensión de servicio. Ya este menor a 1 kV, tenemos este cable aislado. Ya en la medida que va subiendo la tensión, se le va poniendo más aislamiento. Incluso estos cables, dependiendo de dónde estén instalados, para protegerlos de la radiación electromagnética, se les pone una pantalla metálica. Conductores de cobre y de aluminio, con aislamiento XLPE, EPR, en aceite, etc. Y las protecciones pantalla, armadura, cubierta. El tema de la armadura ya lo vamos a ver, que es re importante en la minería. Tenemos cables según el número de fase, hay unipolares, tripolares, multipolares, cable enterrado, cable submarino. Y aquí en la medida que, como les decía, se va aumentando la tensión y la complejidad donde lo van a instalar, tiene más capas de elementos. Yo hablé de la protección del cable contra la radiación electromagnética, que en el fondo es una cubierta de metal que está aterrizada en los extremos, y de tal forma que si llega alguna radiación electromagnética, por el efecto campo que hay con esta distribución, no pasa para adentro y no se perturba la señal o lo que esté circulando por el cable propiamente tal. El tema vamos a ver más adelante. El conductor, ya además de este cable aislado, además de resistir todas estas cosas, también existe un cable armado que en el fondo es una protección mecánica del cable que va por el exterior. En minería se utiliza mucho ese cable, ya que las instalaciones se van desplazando por el tema de que los tranques de relave van subiendo, y se construyen subestaciones unitarias que se desplazan, se mueven, se arrastran, y los cables a esas subestaciones son cables armados. ¿Qué pasa? Que llegan y se tiran a campo traviesa. Incluso atraviesan caminos mineros y por arriba pasan vehículos y todo eso, y al cable no le pasa nada, no tiene que estar canalizado. Está diseñado para eso. Bueno, aquí está el tema de las partes constitutivas del conductor. En una línea de media tensión o de alta tensión, normalmente los carretes de cable tienen una longitud de cables que contienen entre 2.000 a 3.000 metros. Pero si la línea es de 10 kilómetros, necesariamente tienen que hacer uniones de cable. Y vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, aquí está baja tensión, media tensión, sigamos. Capa conductores, aquí está un tipo de cable de todo el tema del aislamiento. Tenemos cables unipolares, tripolares, que están contenidos aquí en esta canalización. Bueno, papel impregnado, que ya casi no se usa. Aislamiento seco de PVC. Tiene buenas propiedades mecánicas, rigidez dieléctrica elevada. El problema es que estos tiran humo cuando se calientan mucho.
Está el XLPE, que es de los más usados. Tiene rigidez mecánica elevada, baja resistencia a la llama y los hidrocarburos, regular resistencia a la humedad. Tenemos el gomas etileno propileno, el EPR. Aquí muestran un ejemplo con el aislamiento. Hay un factor de pérdida, perdón, que está indicado acá cómo calcularlo, dependiendo del aislamiento. Habla de la capa semiconductora externa, pantalla metálica, las funciones que tiene. Nuevamente aquí hablan más pantallas metálicas. La armadura, ¿ya? La función es proteger el cable contra esfuerzo mecánico excesivo, ya sean de compresión o de tracción. En general, son poco usados en líneas de cable eléctrico aislado, en media o en alta tensión, pero se debe recordar su existencia en caso de que se prevea la presencia de esfuerzos mecánicos excesivos sobre la línea. Como les decía, esto se utiliza mucho en minería. Cuando hay una barrera de propagación de agua, cubierta exterior, los cables de PVC, la cubierta exterior, los terminales. Vamos a hablar de los empalmes. Bueno, los terminales en realidad es para conectar el cable a la red a través de la subestación. Y terminales, vamos. Y aquí tenemos un tipo de terminales que está relacionado con los bushing. Por aquí abajo llega un cable aislado y por aquí arriba sale un cable desnudo. Aquí tenemos los empalmes. Este es encintado. Tenemos el final de esta línea con el inicio de esta otra, cortado a la mitad. Empalme premoldeado, empalme de transición, empalme de adaptación. Empalme recto, sin puesta a tierra o con puesta a tierra. Y aquí están le llaman autoválvula a los españoles, pero son estos pararrayos. Y las cajas de puesta a tierra. Estas cajas son necesarias porque cuando ustedes van a empalmar el cable, tiene que haber una forma de que la tierra sea continua y no queden aisladas la tierra de una sección del cable y de la otra. Y el aislamiento son todas estas cadenas de aisladores que pueden ser de porcelana, vidrio o compuesto. Tenemos las propiedades, el vidrio, la composición, fabricación, vidrio templado. ¿Ya? Hay aisladores estándar, anticontaminación, aerodinámico y esférico. Este es el compuesto, ¿ya? Que también son poliméricos. Aquí en Chile las empresas son un poco renuentes a aceptar este tipo de aislador, ya que envejece muy rápido con el sol. La propiedad UV no es muy buena. Endesa ni Transelec lo ocupa. Chilectra sí. Bueno, aquí está el tema, cómo están puestos los... ¿Tiene ventaja este tipo de aislador? Sí, ¿eh? De una sola pieza, el mantenimiento es más sencillo. Aquí están separadores de fase. Ya, y aquí una comparación cuando tengan que elegir. Y aquí hay una buena tabla que habla de resistencia mecánica, rendimiento, comportamiento, el peso, etcétera. Y aquí están unas fotos con algunas aplicaciones. Las sobretensiones, bueno, bien,
Hay sobretensiones de origen interna y externa, ¿ya? Una debido a las acciones de maniobra de la línea y otra referida a las descargas atmosféricas. Y también estas sobretensiones también se clasifican en temporales y transitorias. Y el nivel de aislamiento normalmente es los milímetros de recorrido que tiene la cadena de aisladores. Y eso también es importante por el tema de la distancia y la contaminación. Esta línea de fuga es la distancia medida a lo largo del aislador, se mide sobre la superficie del mismo. O sea, todo el contorneo que tiene hay que seguirlo y esa es la distancia de fuga. Descargas, aislamiento, características técnicas de los aisladores, carga de rotura mecánica, tensión soportada, tensión. Todo esto cuando ustedes especifiquen hay que ponerlo. Y aquí está la ferretería o herrajes, que le llaman. Es para toda la sustentación de estos elementos que hemos visto, tanto los conductores, los aisladores, etc. Están separados por herrajes del vano, grapa de amarre, suspensión, varilla preformada de protección, contrapeso, separador, amortiguador. Ya, herrajes de la cadena, aquí están otros, están descritos que se pueden ver con detalle. Tenemos la grapa de amarre. ¿Ya? Aquí se sustenta el cable y se hace con esta grapa para darle la soportación importante que requiere el conductor. Tenemos grapa de suspensión, las varillas preformadas, que es principalmente para evitar daños, tanto estáticos como dinámicos, de comprensión, flexión y por arco eléctrico, al cable sobre el cual van instalados. Tenemos el contrapeso, es para equilibrar el peso de las cadenas de conductores, la cadena de suspensión en este caso. También están los separadores, cuando una fase tiene, perdón, cuando una fase tiene más de un conductor por fase, se ocupan estos separadores. Los amortiguadores, cuando hay viento, ya se ponen estos amortiguadores que vibran con el viento y amortiguan de alguna forma las vibraciones del conductor. Aquí abajo está mostrado el conductor y aquí están estos amortiguadores. Tenemos los grilletes, ya como son piezas de enganche para la cadena a la torre. Anillo de bola, descargador, horquilla. Bueno, aquí está toda la ferretería, la rótula, el yugo, alargadera, tensor. Tenemos las cadenas de suspensión y cadenas de amarre. Cable de tierra, el conjunto de suspensión del cable de tierra convencional. Está toda la ferretería que la pueden ver con detalle después. Bueno, aquí hay una foto con el tema de la ferretería. Aquí está indicado qué corresponde cada cosa. Y tenemos el tema de las fundaciones. Las fundaciones, normalmente las torres tienen cuatro fundaciones, en que a esta fundación hay que hacerle, primero se hace un hoyo y se pone esta pieza de acero galvanizado que se llama estufa. Se hace el hoyo, se pone todo el hormigón y el estufa queda con un cierto ángulo. Quedan los cuatro estufas. Y aquí se va empernando y armando toda esta enfierradura que conforma la torre.
lo que yo les decía antes, que se va tejiendo a partir del estuvo. Bueno, hay distintos tipos de cimentaciones, monobloque, fraccionadas, micropilotadas y armadas. Aquí está la parte en que consiste cada una de estas fundaciones. Esta es un ejemplo monobloque, otra fraccionada. A mí me tocó en terreno para el proyecto de la línea de alta tensión 2x220 kV de Caserones, una línea de 180 kilómetros, en que estas partes de hormigón había que hacer un hoyo de 4 por 4 metros por 5 de fondo. Y finalmente había que había que hacer un moldaje para darle este tamaño a lo que es la fundación. Y finalmente, con el moldaje, dentro del moldaje se ponía este hormigón con enferradura, y después se tenía que, este hoyo que era de 4 por 4, había que rellenarlo con tierra, y también hacerle el apisonado o comprimido cada 20 centímetros, hasta llegar a la parte superior, tal forma de poder hacer esto. Ahora también vi unos métodos de fundación en que esto era redondo y había una máquina que es una especie de taladro que hacía este hoyo redondo, y esto se fundaba, no necesitaba moldaje, se fundaba directamente contra el hoyo de fundación. Bueno, aquí están las otras fundaciones. Finalmente, quiero decirles que para el diseño de las líneas vamos a ver lo básico, pero todo este tipo de líneas existen. Línea nueva aérea, variante aérea, sistema de la instalación de fibra óptica, línea subterránea, variante subterránea y línea nueva mixta. Lo otro, para no dejarlo pasar, porque esto tiene mucho cálculo y de repente se necesitan respuestas rápidas. Para eso existe un software que se utiliza acá en Chile, mucho, que es el PLS-CAD. Y tiene aquí todas estas propiedades: implementa topografía, distribución de torre óptima, vista de perfil. Si ustedes quieren cambiar un trazado, es muy fácil modelarlo acá. Incluso después, el reporte que hace este software lo pueden exportar al Google Earth para verlo mejor ahí. ¿Ya? Aquí está el tema de la topografía, el LIDAR, el tema de la distribución de torres. Claro, porque aquí yo tengo una topografía que no es plana, que hay monte, hay altura, hay curvas de nivel, entonces tengo que distribuir en forma óptima la torre, o las torres. También hay que ver un tema de una vista de perfil, la altura, y todo esto lo entrega el software, ¿eh? La tabla de localización de la estructura óptima también la entrega con todas sus coordenadas. Y aquí lo está exportado a la topografía del Google Earth. Les menciono, este software es carísimo, pero sin embargo hay unas versiones, creo que la 4 o la 5, que la pueden descargar de internet e instalarla. Yo la tengo instalada. Bueno, aquí hay un ejemplo del cálculo. Esto hay que ir de acá a acá, en esta topografía. Ahí hay una sección por donde podría ir la torre, ahí está marcado.
está la definición del trazado, o sea, donde están los vértices de la línea, etcétera. Selección del conductor, efecto corona, todo este cálculo hay que hacerlo. Está el efecto corona, la selección de la torre, conductor, las pérdidas por efecto Joule, la distribución de las torres. Mira, chicos, estoy volviendo acá. Aquí está lo que me refería. En la distribución de las torres, claro, si yo estoy acá, en tengo este vano, esta flecha. Si desplazo la torre, va a ser un poco más baja, pero a lo mejor estoy respetando todo y tengo menos torres, menos distancia. Eso hay que hacerlo, ya sea que tengan el software o no lo tengan. Bien, mostrado todo este tema de las torres o de las líneas para entender un poquito lo que vamos a hablar ahora, procedo. Esto es una línea simple monofásica con retorno por tierra, o sea, un solo cable. Los elementos principales son los postes, los conductores y la ferretería. Tenemos otra red con 3 conductores, fase, neutro y alumbrado público, en que está indicado lo que hay que hacer. Normalmente el roce, que significa la faja que hay que cortar, talar, para que en estos 10 metros que indica acá, cada lado de la línea de AT, deberá quedar totalmente despejada de tal forma de evitar cortocircuito entre las fases. También está el tema de los hoyos de las fundaciones. Habla del tamaño, las tomas de tierra, y aquí están los valores máximos aproximados de corriente y potencia para diferentes conductores. Y aquí está el tema de las secciones, corriente en 13,2 kV, en 23 kV, en 66 kV, etc. La capacidad de los conductores por kilómetro, claro, distintos calibres. Y estas líneas compactas, ahora, bueno, hace unos años ya que comenzaron a instalarla en Santiago, estos son conductores que no son aislados, son conductores, perdón, que no son desnudos, son aislados, ¿ya? Y la gracia de esto, que normalmente un conductor de media tensión, aquí en Santiago, por ejemplo, tienen crucetas de 2,20 m o 3 metros. Y aquí el ancho, por la separación, al estar aislados los conductores, se disminuye y pueden poner más de un conductor, etc. Aquí se ve se distingue un poquito la cruceta, pero esto ya es mucho más pequeño. Y esto lo pueden ver en las calles, ¿eh? Se llaman redes compactas. Tiene separador de fase, incluso tiene un cable de acero soporte de la línea para que la flecha sea menor, no esté tan próximo al suelo esto. Los aisladores que estarían soportando estos cables. Bueno, aquí están las líneas compactas, los cables, similar a lo que vimos antes, pero este es un cable con el monopolar, con el conductor semiconductor externo, incluso tiene esta pantalla de hilos. ¿Ya? En líneas de distribución normalmente se utilizan unos cables que se llaman cables protegidos, que son
este conductor más un aislamiento muy pequeño, no tienen nada más. La altura de las torres, los accesorios. Tenemos el aislador polimérico, el pararrayos y un fusible de media tensión que normalmente están en los postes. Bueno, aquí hay una clasificación para áreas arboladas, que sería el cable, este cable protegido con esta línea compacta. Perdón, aquí me pasé. Al estar en un área arbolada, no hay problemas con las ramas de los árboles y esas cosas. Es menos trabajo. Y aquí está explicada las ventajas. Tienen alta resistencia mecánica. Bueno, las desventajas, el tema de espaciadores sobre ríos o barrancos. El tema de la servidumbre, esto es importante. Esto es por ley eléctrica, capítulo 5, no siempre se podrá pasar las líneas por terrenos de uso público. En estos casos se debe negociar con los propietarios de los terrenos afectados. Para esto, por donde va a pasar esta línea, se debe contar con la lista de los propietarios. Estos propietarios pueden ser privados o estatales. Bueno, una vez obtenida la lista de propietarios, se debe comunicar acerca por dónde va a pasar esto. Y los afectados tienen derecho a una indemnización o tomar acciones judiciales. Si es que quiere una indemnización, el dueño de la línea debe negociar directamente con el afectado. Es decir, por el derecho a paso hay que pagar. Si no hay acuerdo, existe, no sé si han escuchado este nombre, la Comisión de Hombres Buenos. Esta comisión son 5 personas. Me acuerdo que hace años estaba Luis Vargas dentro de la comisión. No sé si habrá otro profesor ahí. Ellos tienen el carácter de tomar el problema y decidir si hay que pagar, por dónde va, si acepta o no se acepta, y no tiene derecho a reclamo judicialmente lo que resuelva la Comisión de Hombres Buenos. Profe, ¿puede volver un segundo a la diapo anterior, por favor? ¿Cuál, esa? Esta. Es que tengo una duda de que si el afectado quiere negociar con, o sea, cuando quieren negociar como entre las dos partes, como que no se produce como una especie de asimetría. Sí, pues se produce, porque suponte que esto tengo el caso de un colega que están pasando por un terreno que él tiene en el norte. Y hay varios propietarios. Normalmente, cuando se sabe esto, antes de la publicación del diario oficial, se ponen de acuerdo los propietarios, muchas veces. Incluso hay una persona que se dedica a eso, que yo conozco, gana mucha plata. ¿Por qué se ponen de acuerdo? Porque se niegan a esto y le exigen un alto dinero, un alto valor del derecho a paso. Entonces, esa negociación es que se tiene que hacer para decir, ya, yo voy a ocupar esto por 25 años y voy a pagar tanto dinero por tener esta servidumbre de paso. Si no hay acuerdo, por el motivo que sea, se llama este Tribunal de Hombres Buenos, Comisión de Hombres Buenos, y se presenta el caso y ellos actúan como un tribunal y resuelven. Ahí tienen un plazo, no me acuerdo si eran 3 meses, creo que eran, para resolver. Y ese fallo que haga esta Comisión de Hombres Buenos es inapelable. Por ahí tengo un video en el sector El Rodeo, cerca de Santiago, ocurrió esto. Y la persona se opuso el dueño, y finalmente la Comisión de Hombres Buenos dijo ya,
se tiene que asignar la servidumbre de paso. Y para eso, como se oponía, decía, tengo el video en que entraron con carabineros a la propiedad de esta persona durante todo no sé cuántos días para que pudieran hacer la construcción de esta línea que pasaba por ese sector. Y es inapelable, fue con carabineros, como te digo, no, si no hay acuerdo, se va a esta comisión de hombres buenos. Y si hay acuerdo, se paga y no hay drama. Porque esto después Pero sale... al final como que el acuerdo busca que el que tenía antes el terreno es que al final termine como accediendo, ¿no? Sí, eso es así. ¿Y No es por qué? como para el otro lado. No. ¿Y por qué? Ujú. Porque resulta que el tema del suministro eléctrico es una necesidad de la población. Hay un bien mayor. Entonces, es muy difícil que el propietario suponga que la línea pase por ahí, porque si es que ocurre eso, hay que cambiar el trazado. Ahora, que yo sepa, no he visto eso aún. No sé, don Arturo, si en su experiencia le ha tocado ver eso. No me ha tocado. O sea, conozco sí ingenieros que se dedican justamente a negociar la servidumbre, Así es, pero siempre manteniendo el trazado original de la línea. así es. No me ha tocado, o a veces pequeños desvíos, pero en general se mantiene el proyecto. Sí, yo no lo he visto. Sí, lo único que al final ocurre es que hay que ponerle el precio que estén de acuerdo. Mm. Que finalmente es un Claro, problema de plata. gracias. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, lo otro, que la persona que otorga, digamos, la servidumbre es solamente un par de metros cuadrados. No es que se le esté quitando mucho espacio también al dueño del predio, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, adelante, Audrey, sigue nomás. Ok. Bueno, aquí está el tema del cálculo para calcular la franja de servidumbre. Creo que el mono no está acá. Bien, aquí estamos hablando de línea de cálculo, conductores, postes, aisladores, vanos, frecuencia red, esta para una línea de 36 kV, niveles de aislamiento. También aquí habla de lo que les decían antes para la aislación, las zonas de nivel de contaminación. Y el tema de los conductores hay características mecánicas. Los apoyos, lo que vimos de las torres, la estructura va a ser hormigón, fierro, madera. Cimentaciones es las fundaciones. Estructura de la red, maniobra, elementos de la línea, conductores, piezas de conexión, terminales, piezas de derivación, aisladores. Aquí está para la línea de media tensión. Esta cadena de aisladores es una disposición de una estructura de suspensión porque el esfuerzo que está haciendo es vertical. Y esta es de cadena de amarre, esfuerzo horizontal. Bueno, están los herrajes, varilla de protección, ya lo vimos eso ya, apoyos. Normalmente las empresas de distribución que hacen estas líneas de media tensión, ellos tienen estipulado, tienen en sus planos este Chilectra, el transformador monofásico, por ejemplo, cómo se instala, ¿cuánto se llama? ¿Cruceta? Estas crucetas, exactamente, están definidas el tamaño dependiendo del nivel de tensión. Ay, se me fue. Ahí está. Está definida la altura del poste, etcétera. Y aquí en un curso yo puse estas, estos son los materiales, puse estas normas, ¿ya? Porque aquí no hay cálculo, está todo ya estandarizado. Incluso la puesta a tierra,
de cada poste, se fijan, aquí va con 2 varillas. Baja el cable este de tierra, que es del poste que sale aquí en la punta. Normalmente tiene una pletina metálica y esta es la que se conecta a tierra. Tengo esta otra. Aquí están los materiales, perdón. Aquí está la parte del reglamento de corriente fuerte y habla de la categorización de las líneas de alta tensión. Tabla de separación mínima de los conductores desnudos. La altura de los conductores sobre el nivel del suelo, dependiendo si es categoría A, B o C. Ya, esta es creo que hasta 1000 volts sale en el reglamento, hasta 23, y esta es la de alta tensión propiamente tal, en que dice, por ejemplo, en una región poco transitable, montañas, praderas, cursos de agua no navegable, la distancia al suelo de las fases son 5 metros más 0.006 por kilovolt. O sea, habría que multiplicarlo por 220. Estos 0.6 les va a dar como 7 metros. Si es transitable o en cruce de camino y calle. Aquí también lo calculan. Eso es lo que... Ya, aquí hay otras normas de los conductores que utilizan, dependiendo del nivel de tensión, y esta es la norma de Chilectra. También habla de los apoyos de madera, concreto, metálico, y delante vimos el pretensado, y este es el que ocupa, este es de la norma chilena, perdón. Y las crucetas que se usarán, que son las reguladas, son de 1,5 metros, de 2 metros, y las tipo bóveda, etcétera. Los aisladores compuestos, aisladores de vidrio. Perdón, aquí está el aislador tipo espiga, que vimos delante una foto. Aquí va sustentado el conductor de la línea, y este también es de la norma chilena. Bueno, la resistencia eléctrica varía con la temperatura. Esta fórmula indica cómo. El cálculo de la caída de tensión también está explicado acá. La capacidad de transporte. Bueno, aquí hay algunos cálculos metálicos con las hipótesis que hay que hacer. Hipótesis de viento, también si es que tiene hielo, el tema de la temperatura. Porque, ¿qué pasa con la temperatura? La flecha de la línea, o la distancia mínima al suelo, como lo quieran ver, varía. El tema de la tracción de los cables, no sé si está la fórmula, acá hay una fórmula fundamental, que es para el cálculo de la tracción de los cables, es decir, en su cálculo de la línea, el cable tiene que quedar a cierta tensión, o a cierta tracción, ¿ya? Y esa tracción depende de la temperatura. Entonces, cuando se instala la línea y se hace el cálculo, se mide esa tensión para la temperatura dada, y se hace normalmente entre menos 5 a 40 o 45 grados, que son las temperaturas de ambiente normal, y dependiendo en el momento que se monte la línea, se mide esa tensión, y esas se llaman tablas de tensado, que son necesarias para la construcción de la línea. Aquí está tensa y flecha de tendido. Creo que también está normalizado. Claro.
Está normalizado por las distintas empresas distribuidoras. Bueno, cálculo mecánico lo apoyo. Aquí creo que tengo tensión y flecha. Vamos a ver si. Claro, por ejemplo, Chilectra, su tabla de tensado y flecha son de acá. Ellos ya no la van a calcular, ocupan la tabla. Tramos máximos sin tirante, por ejemplo, ellos tienen hasta 90 metros. O sea, sus postes no pueden estar distanciados más de 90 metros para el nivel de tensión de Chilectra. Los ángulos máximos, también el uso de tirante, veamos qué dice acá. Hay un ejemplo, un cálculo mecánico de Endesa, el criterio de diseño. O sea, si quieren seguir paso a paso, aquí está todo, con fórmula y todo eso. Distancias de seguridad, vamos a ver. Y acá. Especificaciones técnicas de línea, puesta en servicio. Y hasta ahí llegamos. Entenderán que el cálculo de una línea es un curso completo. Aquí yo traté de mostrar lo más relevante de esto. ¿Hay alguna consulta? Bien. Si no hay más consultas, no sé, don Arturo, ¿algún comentario? No, no tengo comentario. Así que yo creo que si no hay consulta, dejamos la clase hasta aquí nomás. Me parece Profe, que ¿no podríamos quedar a preguntarle algo sobre el trabajo? Sí, por supuesto. está bien. Sí, Ok. profe, nosotros igual, porfis. Ya, pues son dos grupos. Si quieren, comencemos. Yo voy a parar la grabación mientras tanto.